Bueno, quisiera compartir hoy con ustedes este mensaje que se llama ¿qué es en sí la cruz? Y bueno, creo que hay unas interpretaciones equivocadas acerca de lo que es la cruz. Cuando yo era pequeña escuchaba que mi abuela o mis tías decían que si una señora tenía un marido dominante, o el señor tenía una esposa rebelde que gastaba mucho, o tenían un hijo enfermo, ellos decían que era la cruz de la persona, que tenían que vivir esa cruz. Esa es su cruz, decían, ¿no? Y bueno, esa es obviamente una concepción que está equivocada. Vamos a ver realmente qué es lo que dice la palabra. Y este mensaje lo tengo en mi corazón compartirlo con ustedes, porque es un mensaje que me ha dado mucha libertad, que me ha traído mucho ánimo, ha traído muchas cosas positivas a mi vida, el entender en sí qué es la cruz y el entender en sí como creyente qué significado tiene la cruz, no solamente la cruz en la vida de Jesucristo, sino la cruz en mi vida. Y bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 16, dice: Él es nuestra paz, el cual hizo a los dos y ha roto la pared divisoria, aboliendo en su cuerpo la enemistad, que es la ley de los mandamientos y ordenanzas, para crear en el nuevo hombre de los dos, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos que el plan de Dios era que Jesucristo fuera a la cruz para matar la enemistad que existe en el hombre y Dios. Y con esto sucede que en el Antiguo Testamento mataban un cordero, y ese cordero, la sangre, limpiaba el pecado de la persona. Ahora Dios, a través del tiempo, empezó a verse mucha separación entre el pecado del hombre y Dios, que ya no había inclusive ya más animales que pudieran estar muriendo para poder limpiar ese pecado y poder en sí quitar, como dice aquí en Efesios, la pared divisoria. Entonces Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo envió para que mediante su sangre y su muerte nosotros seamos libres de pecado. Y esa cruz es la que Jesucristo llevó por nosotros para podernos reconciliar con Dios Padre. Cabe mencionar que es muy interesante saber cómo esto sucede. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, también dice ahí que estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hablando de Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces vemos que es un acto de obediencia. La cruz no es algo que llega a nuestras vidas, sino es algo que Jesucristo fue a la cruz. Y por medio de él, dice en la palabra en Colosenses capítulo 1, 20, el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz, esa sangre es la que vino a darnos la paz a todo el que cree en él, a todo el que se identifica con esa cruz, al que lo acepta en su corazón y acepta el sacrificio de Jesucristo. Entonces en ese momento llegamos a ser nueva criatura. Obviamente la cruz es algo muy... hay muchas interpretaciones y hay mucha gente que tiene sus ideas acerca de la cruz, pero lo más importante es que veamos qué es en sí la cruz conforme a la palabra de Dios. No importa lo que la gente te diga, no importa lo que un pastor te diga, sino qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la cruz. Y bueno, entonces vemos que los eventos y concepciones que tenía cuando yo era niña, que la gente me decía: no, es que esa es la cruz que tiene que llevar esa persona por ese marido que le ha tocado, o por esa mujer que le ha tocado, o ese hijo o esa hija que tienen esos problemas. Eso es completamente fuera de la palabra de Dios. La cruz es a donde Jesucristo en voluntad y voluntariamente en obediencia va, muere por nosotros en el plan perfecto de Dios para quitarnos nuestro pecado. Esa es la cruz conforme a la palabra de Dios. Entonces no es algo que llega al hogar, no es un accidente, no es una situación. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y bueno, teniendo bien establecido esto, también es importante que quitemos otras malas concepciones acerca de la cruz, o otras interpretaciones equivocadas. Sabemos que en el cristianismo de hoy, pues poco se predica de la cruz. ¿Y por qué poco se predica de la cruz? Porque realmente hay ignorancia. Cuando nosotros nos identificamos con la palabra de la cruz, vamos a tener en nuestra vida reto, pero también va a venir a nuestra vida mucha libertad.
Y este es un mensaje de libertad, es un mensaje de poder, es un mensaje de victoria y a la vez trae reto a tu vida porque la palabra de Dios y la verdad de Jesucristo siempre va a traer reto a tu vida porque va a traer la luz del Evangelio a áreas de oscuridad en las que tú estás caminando, pero cuando viene esa luz y enfoca la luz a esas áreas de oscuridad, la tiniebla se va y tu vida es mucho más libre, mucho más poderosa y refleja más la gloria de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz en sí es un mensaje de libertad, es un mensaje de paz, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de victoria. Entonces, es un buen mensaje. Mucha de la gente dice, bueno, si Jesucristo ya fue a la cruz, ¿yo por qué tengo que llevar mi cruz? Eso no es bíblico, dicen, ¿no? Y eso es una mentira, eso es falso completamente. El diablo quiere, el enemigo quiere que nosotros no llevemos nuestra cruz, porque nosotros al llevar nuestra cruz, al negarnos a nosotros mismos, tenemos poder sobre circunstancias, sobre situaciones, tenemos poder sobre la tiniebla, sobre el enemigo, sobre la carne. Entonces es un mensaje de poder. Y a mí me gusta compartir mensajes que traen vida, como el mensaje que hace unos días compartí con ustedes acerca de tener el enfoque en las cosas que deben de ser. Y este es otro enfoque que va a traer vida a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la verdad siempre nos hará libres. Entonces va a traer libertad, va a traer vida y va a traer poder. Y entonces yo escucho que mucha gente dice, no, pero si Jesucristo fue a la cruz, nosotros no tenemos por qué llevar una cruz, no tenemos por qué sufrir. Ahora, ¿eso es real o es falso conforme a la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a uno de los evangelios. Vamos a ver el evangelio de Mateo. En el evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38, dice la palabra: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Ese es uno de los evangelios. Vamos a otra parte en el evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, yo creo que no hay mucho que interpretar en esos versículos, creo que es tan claro como el agua. Mucha gente dice, no, es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que entenderse, está tan claro como el agua. En Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Otra vez claramente vemos que el creyente, si quiere verdaderamente seguir a Jesucristo, si quiere parecerse a Él, si quiere ser verdaderamente su discípulo, si verdaderamente se quiere llamar cristiano, tiene que aprender a negarse a sí mismo y llevar su cruz. Entonces todos los mensajes que quieran girar alrededor de miles de otras cosas que quieran girar, realmente no están basados bien en la cruz. ¿Sí? Jesucristo es la parte fundamental de la palabra de Dios y lo que Él vino a hacer, que es morir por nosotros en la cruz, obviamente que ningún humano lo puede hacer. El único camino para el Padre es la muerte de Jesucristo en esa cruz y el resucitar. Eso solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar el pecado del hombre. Nada más hay un hombre que puede tener un sacrificio y ese ya lo hizo Jesucristo. En eso estamos de acuerdo. Más sin embargo, el creyente, acabamos de leer, debe de llevar su cruz y debe negarse a sí mismo. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir con esto que cuando yo vengo de tinieblas a la luz, cuando yo vengo a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, ya mi vida no puede ser la misma vida. Mi vida tiene que empezar a tomar otra dirección, mi vida tiene que empezar a ser diferente. Y entonces vemos que mucha gente no quiere tomar otra dirección cuando tiene una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque parece difícil. Pero vamos a ver aquí, analicemos el pasaje del joven rico. En el pasaje del joven rico, este es un joven que lo ha cumplido todo, aparentemente, dice la palabra, y se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cómo le puedo hacer para obtener la vida eterna? Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 17 dice, al salir él, seguir su camino, vino uno corriendo. Jesús salía y vino uno corriendo. E hincado de rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. El versículo 20 dijo, él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow!
Entonces, este joven rico era como pudiéramos ser muchos de nosotros, era como yo soy, ¿verdad? Que yo pienso, yo lo estoy haciendo todo correcto, yo he hecho esto, he hecho aquello, perfecto, yo voy a heredar el reino de los cielos. Pero había algo dentro de él que él sabía que le faltaba, tanto que él por eso cuando vio a Jesucristo se acercó a él y le dijo, maestro, bueno, ¿qué? Maestro bueno, ¿verdad? Entonces ya de ahí él venía queriéndose congraciar con Dios, con Cristo. Sabía que algo había en su vida y entonces quería congraciarse. Le dice, maestro bueno. Por eso Jesucristo le dijo, no me llames bueno. Entonces en ese momento el joven rico le dice que ha hecho todo. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús en el versículo 21? Dice, entonces Jesús mirándole le amó, dice una traducción, ¿verdad? Y le amó, ¿por qué? Porque dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. En pocas palabras, Jesucristo le está diciendo, despójate de todo lo que tienes. Perfecto que eres tal cual, que eres un joven rico que guarda los mandamientos, pero sigues siendo tú. No te has despojado, sigues siendo tú quien eres. Y muchos de nosotros, a mí me ha sucedido, yo he sido yo y no me he querido despojar en muchas áreas de mi vida. Y la palabra de Dios es clara y me está diciendo, Gloria, Jesús te ama, y porque Jesús te ama te dice, despójate. Si verdaderamente quieres venir en pos de mí, despójate. No estés tomándote de todo aquello que tienes y quieras agregar a Cristo en tu vida, porque eso no funciona. Tú despójate y sígueme, ¿sí? Y obviamente no estamos hablando de que si te vas a despojar hoy en día, como le dijo Jesús al hombre rico, vende todo lo que tienes, ¿no? A lo mejor a algunas personas Dios les dirá eso, más en este caso le está hablando de una profundidad. Ok, perfecto, dices que cumples todo, estás listo para seguirme, déjalo todo. Y en esta situación, ¿qué puedes decir el déjalo todo? A lo mejor hoy en día el dejarlo todo es, ya no hagas las cosas como tú piensas que debes de hacerlas, no es en el tiempo que tú piensas hacerlas, no escojas las cosas que tú piensas que son las que tú necesitas o los sueños que tú necesitas, sino simple y sencillamente es darle un giro y decir, es lo que Jesucristo tiene para mi vida. Y entonces es donde nosotros nos negamos a nosotros. Y es donde Jesucristo me dice, Gloria, no es las cosas como tú las quieres, no es en el tiempo que tú las quieres y no son de la forma que tú las quieres. ¿Sí? Y yo debo de confiar que Jesucristo es la fuente de toda sabiduría. Dios es la fuente de toda sabiduría, Dios es la fuente de este mundo. Él creó todo, Él tiene todo en sus manos para hacer de mi vida la vida que yo necesito tener. Yo tengo que confiar que Él me ama y todo lo que Él me diga que haga a un lado, va a ser por alguna buena razón. Y en el momento que yo me niego y llevo mi cruz, que la cruz habla de sufrimiento, ¿verdad? Cargar una cruz habla precisamente de ese sufrimiento donde yo me identifico que Jesús en la cruz padeció. En ese sufrimiento, es un sufrimiento bueno, es un sufrimiento que viene de Dios, porque ahí es donde la carne empieza a morir y morir y morir, y se empieza a hacer más lo que Él quiere, más lo que el Señor quiere, menos lo que yo quiero hacer. Y ahí empezamos a ver las victorias, porque dice la palabra que Él para eso envió al Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos bendiga, para que Él nos ayude. Y en ese tiempo, en este momento es como yo quiero compartir con ustedes, que el joven rico se entristeció, ¿sí? Y los discípulos, Jesucristo dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y pues claro, ¿por qué? Porque negarse a sí mismo, dejarlo todo, no iba a ser fácil para nadie. No es fácil para mí, no es fácil para ti, no es absolutamente fácil para nadie. Y es interesante saber por eso que Jesucristo sus discípulos le dijeron, pero maestro, nosotros hemos dejado todo. Y Jesucristo les contesta, no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijos, ¿verdad? Que no reciba más, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sí? Eso está en el versículo 28. ¿Sí? Entonces Jesucristo les dice, todo lo que ustedes hayan dejado, no importa, aquí lo van a recibir 100 veces más y en el siglo venidero. Entonces quiere decir que Jesucristo sabe lo que nos cuesta, pero Él también nos va a recompensar. Nos va a recompensar porque vamos a estar en el camino apropiado, en el camino que Dios tiene para nosotros. Y también así la gente va a ver que somos diferentes. El que no conoce al de Dios, sus reacciones van a ser las de Él, su forma de pensar va a ser las de Él, su forma de actuar va a ser las de Él, y la forma de decidir van a ser las formas de esa persona, ¿sí? Más el creyente, la forma de hablar va a ser conforme a Cristo quiere que hablemos, la forma de juzgar va a ser conforme a la de Cristo, la forma de reaccionar, la forma de nuestros sueños, todo tiene que ser lo que Dios quiere. Entonces nosotros nos cedemos y sabemos que Dios
viene y nos va a bendecir. Por eso esta predicación es una predicación de ánimo, de saber que cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás cediendo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, ni lo que la gente quiere que tú hagas, ni lo que tu pastor quiere que tú hagas, ni lo que tu esposo quiere que tú hagas, ni lo que tu esposa quiere que tú hagas, o tu primo, tu hermano, sino qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando tú encuentras lo que Dios quiere que tú hagas, Él te va a dar la gracia para negarte a sí mismo y llevar tu cruz. Y ahí te vas a identificar tanto con el Señor que vas a sentir el poder del Espíritu en tu vida y vas a sentir esa victoria y vas a saber que estás en obediencia y que estás haciendo las cosas como a Él le agrada. Entonces viene una fe para que cuando tú ores por un milagro, cuando tú ores por gente, viene la fe que necesitas saber que estás agradando a Dios y esa fe crece y tiene poder en tu vida, ¿sí? Entonces es un tip que yo te paso porque a mí el Señor me decía, Gloria, cuando tú dejes de hacer lo que tú quieras, en la forma que tú quieras y que tus sueños no sean tus sueños, sino mis sueños, entonces tú vas a empezar a ver otro nivel de poder en tu vida, otro nivel de unción, de la presencia de Dios en tu vida. Todo lo de alrededor tuyo va a ser impactado de una forma positiva, como lo ha prometido en el versículo 27. Entonces es bien padre saber que el llevar la cruz y el negarnos a nosotros mismos no es un mensaje que tenemos que esconder, no es un mensaje que no se debe de hacer popular, porque es un mensaje de poder, es un mensaje de bendición, y por eso el enemigo lo sabe y no quiere que el creyente sepa todo lo que va a suceder en la vida de bendición, como dice la palabra en el versículo 27 que leímos, porque primeramente vamos a heredar la vida eterna, y ¿quién no quiere heredar la vida eterna? Entonces vemos en el libro de Primera de Corintios que inclusive Pablo dice que él predica a Cristo y a Cristo crucificado, que al judío le es una piedra de tropiezo y que al griego le es tonteras, locura, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 1, versículos 16 y 19, el 23 dice, por eso, dice Pablo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Obviamente va a ser locura y va a ser piedra de tropiezo, porque ¿cómo va a ser que Dios Todopoderoso va a venir a esta tierra a morir y a sufrir? Eso era una locura. Ellos estaban esperando un rey que venía, gobernaba, era en su señorío, y de ahí todo controlaba, y no había la sangre poderosa que limpiaba el pecado, y no había ese poder en la obediencia, en este sufrir. Entonces por eso para ellos era piedra de tropiezo y para el griego era locura. Pero también para muchos creyentes hoy en día es piedra de tropiezo y es locura el que tú les digas, la palabra de Dios dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Eso no se está predicando. Se está predicando mucho que mi vida, que es un ego, gira el cristianismo alrededor de mí. Yo hago, yo digo, yo voy a hacer esto, yo tengo la revelación, yo hago mis juntas, yo voy a hacer mis seguidores, yo soy aquel. Y eso está equivocado. Lo que tiene que hacer es, mi vida es Jesucristo y mi vida tiene que girar alrededor de Jesucristo y de la palabra de Dios, y mi vida va a tener que ser transformada y cambiada en todo aquello que no se parece a lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser. Y mientras yo me dejo moldear por el alfarero y mientras yo me niego a mí mismo y Él me moldea, ahí es donde yo voy a encontrar el poder para poder tocar gente, para poder compartir el Evangelio, porque el Espíritu Santo va a poder empezar a moverse a través de mí, porque voy a ser una vasija que está vacía y no una vasija por la cual Él no puede compartir. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos que la gente conecte y que lleve verdaderamente la palabra de Dios, hay que empezar a compartir más acerca de negarnos a nosotros mismos y de llevar la cruz. Y bueno, pues eso es interesante, como inclusive Pablo hace mucho énfasis en Gálatas capítulo 5 versículo 11. También él dice que él predica, que cuando él predica, la ofensa de la cruz no puede ser frenada, ¿verdad? Porque dice, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía, verdad? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, porque hay gente que no le agrada que prediquemos de Jesucristo, hay gente que no quiere saber acerca de llevar la cruz o negarnos a nosotros mismos. Es algo que cada creyente debe de entender. Está en la palabra de Dios, lo hago. Entonces, ese es ahí el reto que tengo para ustedes, porque en mi vida ha funcionado, en mi vida he querido hacer yo hago, yo quiero, todo girando alrededor de mí, y más la palabra de Dios dice que todo debe de girar alrededor de Él. Y bueno, pues dice que somos una nueva creación cuando nos identificamos con la cruz de Cristo. Gálatas 6, versículos 13 y 15 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí gloriarme, sino en qué, dice el versículo 15 de Gálatas 6, en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí donde yo me puedo gloriar, donde yo puedo decir, ya no más de mí, sino lo que tú quieras, Señor. Todos los planes que hago, que sean tus ideas, que sea tu voluntad, que sea tu forma de hacerlo, y poco a poco nos vamos ejercitando en el llevar nuestra cruz y en el negarnos a nosotros mismos, y empieza a fluir el poder de Dios en nuestras vidas. Y a mí me ha funcionado. No es difícil, porque dice la palabra que para Dios nada es imposible, y Dios nos va a ayudar. Y bueno, en sí, ya para terminar, en Filipenses capítulo 3 dice Pablo que hay muchos de los cuales ahora les digo llorando que son enemigos de la cruz. Hoy en día vemos muchos que son enemigos de la cruz. En Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice, son enemigos de la cruz. Versículo 19, ¿por qué son enemigos de la cruz? Ahí está la contestación. Porque su fin será la destrucción. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre, que es símbolo de el ego, porque quieren gloriarse en ellos mismos y porque solamente piensan en las cosas terrenales. Entonces yo te invito en este momento que si tú estás escuchando este mensaje y tu mente ha estado en que quiero ese coche, quiero esta casa, quiero esta ropa, quiero este viaje, quiero estas vacaciones, y nada más estás pensando en las cosas terrenales, a lo mejor ahorita el Espíritu Santo te está tocando, y en este momento tienes que empezar a dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida, que el poder de Dios ministre tu vida y te ayude a negarte a ti mismo y a llevar tu cruz y a pensar, bueno, Señor, esto que yo estoy anhelando todo el tiempo y que está ocupando mi mente y mi ser, ¿es lo que tú quieres, o qué es lo que tú quieres que suceda en mi vida? Acuérdense que de todas formas Dios va a ser fiel, porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas. Sabe que cualquier forma Dios nos va a bendecir, pero ahora, ¿dónde está mi atención enfocada? ¿En las cosas terrenales o está en las cosas que a Él le agradan? Porque es ahí, en las cosas que a Él le agradan, en donde el poder de Dios me va a ayudar a poderlas hacer. Y pues es todo. Quiero que con este mensaje, pues, que este mensaje venga a tu vida, que traiga reto, que traiga bendición, y que empieces a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar, y que compartas el negarte a ti mismo y llevar tu cruz, porque tiene poder. Y si tú no conoces a Jesús y quieres alinear tu vida conforme a la palabra, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde tú estás, en Romanos 10, 9 y 10, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres que resucitó de los muertos, tú serás salvo. Así que ahí en lo privado de tu casa, ábrele tu corazón. Si estás en tu oficina, donde quiera que estés oyendo este mensaje, declara con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él resucitó, y tú tendrás vida eterna. Espero que este mensaje te haya bendecido, y pronto nos vemos en otro mensaje. Bye bye.